Infórmate primero y mejor. Primera Pauta, en la 100.5. Bien, en la lectura que uno puede hacer de este encuentro, no solamente de homenaje a la figura del expresidente Sebastián Piñera, también tiene que ver con aquellas señales que se instalaron, este compromiso por Chile que nos contaba Isi Paul, que se firmó y en el que además estaban allí, participaban integrantes de Amarillos, de Demócratas, que estaban encabezados por sus presidentes también allí, y esto abre, ¿no es cierto?, nuevos horizontes. Esto significa entonces que está en curso nuevas alianzas políticas, cómo pueden traducirse, cuáles son los desafíos que vienen. De eso y más queremos hablar esta mañana con el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Muy buenos días, senador, ¿cómo le va? Buen día, senador. Buenos días, Claudia y Gerardo. Encantado de estar esta mañana con ustedes. Oiga, ¿hay legado de Sebastián Piñera? Es una pregunta cortita, pero de respuesta larga. Evidentemente, yo creo que fue lo que en los discursos de ayer se marcó. Hay legados del presidente Piñera en varios aspectos. El que yo creo que todos recalcamos más es el de un modo, una forma, un compromiso de hacer las cosas cuando se está en la vida pública, en la vida política y más aún cuando se está a cargo de un gobierno. Eh, Decía en mi discurso esta famosa frase que acuñó el presidente Piñera en su primer gobierno, de que vamos a trabajar 24/7. No es una frase para la galería, no es una frase simplemente por decir vamos a trabajar mucho. No, es algo mucho más profundo y yo creo que todos los que trabajamos con él de alguna manera lo fuimos sintiendo, de que efectivamente cuando uno está en posiciones tan importantes para el país, tiene la posibilidad de influir positivamente tanto en el país como cuando sea presidente de la República, ministro, subsecretario, intendente, etcétera. La verdad es que no hay cálculo posible. Hay que hacer todo lo que esté en las manos de cada uno para que las cosas resulten. En ese sentido, senador Rodrigo Galilea, además usted preside Renovación Nacional, cuando uno mira la figura de Sebastián Piñera, y se ha destacado mucho en el último tiempo, hubo momentos en que para él tuvo que ponerse de espalda a su propio sector político, así en la derecha. Cruzó la frontera llegando a acuerdos muy inicialmente en la transición, ¿no es cierto?, de reformas tributarias. Tensionó la alianza porque él cruzaba la vereda y llegaba a acuerdos políticos que consideraba que eran importantes. Sus últimas intervenciones un poco iban en esa línea, de llegar a acuerdos para hacer avance. Ayer entrevistamos aquí a la ministra del Trabajo, Janet Jara, y estamos todos muy pendientes de qué pase con la reforma previsional, por ejemplo. ¿Hay algo en ese legado que usted habla de Sebastián Piñera, hay algo que gestionar en esa línea para poder llegar a acuerdos? ¿Usted cree que la centro-derecha de Piñera debería forzar, digamos, un nuevo camino de diálogos y encuentros? A ver, Sebastián Piñera tuvo en ese plano, yo creo que dos características bien relevantes. La primera es que era una persona efectivamente muy libre para conversar, para pactar, no tenía ningún prejuicio respecto de personas ni de ideas, ¿no? Si había que sentarse porque había un problema o había un desafío que abordar, no tenía jamás problemas para hacerlo. Pero junto con esa apertura, le gustaba el rigor y le gustaba hacer las cosas bien. Y eso es una cosa que yo quiero remarcar, porque aunque suene medio poco simpático, pero el presidente Piñera, por ejemplo, en las últimas tres grandes reformas del país, él no estuvo a favor, y claramente lo dijo. La última reforma tributaria del 2014, la reforma educacional de por ahí del 2015-16, la reforma electoral, no estuvo de acuerdo. Estaba dispuesto a conversar, por supuesto, sobre tributos, estaba dispuesto a conversar sobre reformas electorales, estaba dispuesto a conversar sobre reformas educacionales, cómo mejorar la educación, pero no se subió a ese carro y creo que el tiempo le ha dado la razón. Si uno mira esas tres reformas, por mucho que hayan sido impulsadas de buena fe, la verdad es que sus Senador. resultados han sido pésimos. Sí. Senador Galilea, ¿van a crecer hacia el centro ustedes? Por lo que yo vi ayer, van a crecer más hacia el centro, parece, no hacia la derecha. El presidente Piñera tenía la idea de que fueran muy amplios, pero
al final de cuentas, si ustedes empiezan a parecer a republicanos, por así decirlo, se transforman en el sucedáneo y siempre es más agradable el original que el sucedáneo. Ustedes dan la impresión que van a crecer más hacia el centro por las presencias que habían ayer y entiendo que para las municipales los diálogos van a ir en esa línea, ¿no? Renovación Nacional no actúa en política por parecerse o no parecerse a nadie. El republicano tiene su origen, tiene su forma de ser y tiene sus desafíos propios y son libres, por supuesto, de seguir su propio camino. Renovación Nacional tiene sus propios valores, impulsa determinadas políticas públicas y tiene su forma de ser. Y dentro de esa forma de ser, que también es parte de Chile Vamos, siempre hemos querido y estamos abiertos a nuevos diálogos y alianzas. ¿Y por qué digo esto? La política en los últimos años cambió. El apruebo y rechazo original respecto a la constituyente marcó, creo yo, una nueva línea, un nuevo enclave respecto de dónde se sitúan distintas posiciones políticas. Han aparecido nuevos partidos políticos. Mm. Antes no estaban los demócratas, antes no estaban los amarillos, antes no estaba el Partido de la Gente y antes tampoco estaban republicanos. Y por lo tanto, frente a ese nuevo escenario y frente a los desafíos que se tienen, y frente a lo que es la oposición a este gobierno, por supuesto que nosotros vamos a hacer los esfuerzos para Mm. tener una coordinación opositora amplia. Sí, aquí hay un punto, senador Galilea, usted además preside Renovación Nacional, interesante porque cuando uno ve la entrevista que dio el fin de semana al Mercurio, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, es interesante el camino que trazan, ¿ah? Él dice que cualquier acuerdo no consiste en dejar atrás las identidades, que ellos no están por avanzar a una política de alianza con el centro y probablemente en la línea de que usted dice, considerando que vienen 2 años de elecciones por delante, también ustedes van a necesitar de ese lado no pueden abandonar el lado derecho de la alianza, que sería en este caso el Partido Republicano, que ellos no están dispuestos a ceder ni a firmar acuerdos que signifique desdibujarse. Como decía, Arturo Esquella y Republicanos tiene, por supuesto, el camino y va a seguir el camino que ellos Ujú. soberanamente definan. Pero acá, en este tipo de coordinaciones y alianzas, no hay que pensar que uno se desdibuja. Eh, Ustedes recordarán que hace un mes atrás, más o menos, el senador Matías Walker, de Demócratas, había dicho que él estaba abierto a todo tipo de alianzas, conversaciones, coordinaciones, pero no con republicanos. Mm. Era bastante previsible que semanas después, y eso ocurrió el fin de semana pasado, iba a llegar la respuesta de republicanos diciendo, mire, yo me podría coordinar con Chile Vamos, Sí, pero claro, no con demócratas. ya, o sea, Palabras ahora, sacan palabras y se empieza. Entonces, pero lo que quiero decirte, Claudia, es Chile Vamos tiene el espacio y tiene la capacidad de coordinarse con demócratas, con amarillos, con el Partido de la Gente. Y también tenemos la capacidad de coordinarnos con republicanos. Y por lo tanto, vamos a jugar ese rol. pero solo es que Dos apa- perdón que la interrumpa, senador Rodrigo Galilea. Llevémoslo a la práctica, digamos, como se decía antiguamente, hablemos en plata. Cuando uno ve que Marcela Cubillos, por ejemplo, ha dicho que está pensando ser candidata en Las Condes, estoy llevándolo ya a lo que va a significar cuando pongan los candidatos en la cancha, más allá, digamos, del diseño estratégico. Cuando una figura como Marcela Cubillo, que va a ir como independiente, pero que todo el mundo entiende que está mucho más cerca hoy día de republicanos que de Chile Vamos, no sé si van a poder llegar, digamos, con esta amistad cívica que usted plantea a puerto, porque lo que se va a empezar a generar va a ser una competencia muy fuerte entre ustedes, lo ha dicho Javier Macaya, aquí se requiere unidad y con esto se abren fisuras que no sé cuánto le preocupan a usted como presidente de RN. A ver, voy a tener que me voy a permitir hacer una corrección o un énfasis en Sí. algo que tú dijiste, Claudia. Marcela Cubillos, la conozco hace muchos años, me considero amigo de ella. Estuvimos hace pocas semanas en Madrid, junto comiendo con Andrés Alamán y otras personas más. Eh, Marcela Cubillos se siente más cerca de Chile Vamos, sin ninguna duda, que republicanos. Así que hago Ya. ¿Y por qué esa será que pequeña. la UI se puso se complicó tanto ayer entonces? Lo que pasa es que, como siempre ocurre, probablemente la UDI tenía su plan trazado. Recordemos que la alcaldesa de Las Condes es de la UDI, y por lo tanto, todos estos cambios, por supuesto que vienen a trastornar las ideas que uno tenía respecto de
una determinada municipalidad. Pero yo conversé ayer con Marcela Cubillos, me llamó desde España y tengo entendido que habló también con Javier Macaya y con otras personas más. Y la idea es hacer algo, justamente lo que estamos hablando, intentar hacer una correcta coordinación en esto y que no genere fisuras y que no genere enfrentamientos que son finalmente inconducentes. Los buenos liderazgos que tiene nuestro sector tienen que ser potenciados y no llevarlos a disputas que terminan siendo estériles. Ya, entonces, cuesta entender si eso que usted dice vamos a ir coordinados y republicanos dice nosotros vamos a llevar candidato por las Condes. Entonces, ¿qué tipo de coordinación es esa? Yo no, me cuesta entenderle, perdón que lo lleve solo a la municipal, porque es el primer paso probablemente de coordinaciones políticas futuras. No, pero recuerde, Gerardo, ¿Ah? que la política está llena de declaraciones, ¿Ya? de decir, bueno, yo quiero acá ¿Ah? y respeten, pero Ya, finalmente, y esto quiero recalcar, existen muy buenas relaciones interpersonales entre ya. los presidentes de Entonces, los partidos. Y por subentiendo lo eso que están tanto, y por lo negociando y están tanto, conversando todavía y no está resuelto también. y por lo tanto, todas estas cosas, todavía falta ¿Ya? tiempo, las estamos conversando y estamos buscando la mejor manera de que, ¿sí? Y esto es lo que me importa, vamos a hacer todos, y ese es nuestro compromiso, de hacer los máximos esfuerzos para constituir una buena coordinación opositora que Mm. permita al país, a las comunas y a las regiones tener un mejor Ya, no hay gobierno. fórmula zanjada entonces, a eso voy. No hay fórmula zanjada. Mm. Y lo último, porque el tiempo voló, senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, además que le agradecemos que esté conectado tan tempranito con nosotros. El sector, o en este caso hay una militante UDI que pareciera tener mejores perspectivas presidenciales en el horizonte. RN no tiene un candidato hoy día. ¿Cómo ve usted el posicionamiento de Evelyn Matei? ¿Le genera alivio verla también aspectada o RN tiene que ponerse las pilas para poner candidato también? A ver, yo soy de los que mientras más candidatos y mejores candidatos tengamos, mejor. Ujú. Prefiero tener donde elegir que estar desesperado porque no hay ningún candidato disponible o ningún buen candidato. A Evelyn Matei la conocemos todos, felices de que esté tan bien posicionada y valorada por la ciudadanía, pero todo esto tiene sus plazos y y tiene también sus formas de zanjar. Normalmente, cuando hay una coordinación de varios partidos que quieren potenciar un bloque opositor, este tipo de candidaturas normalmente se resuelven a través de primarias, Mm. cosa Ya, que tendríamos el próximo año. ¿Van a haber interesados en Renovación Nacional? Sospecho que sí. sospecha que sí. Ya. Siempre hay personas interesadas en asumir ese tipo de desafíos. En Demócratas van a ver, yo creo que sí. En Amarillo van a ver, es probable que sí. Y así suma y Bien. sigue. Yo creo que todos están dispuestos a zanjar institucional y democráticamente una candidatura que es extremadamente importante y que es la que espero nos lleve de vuelta al Oiga, gobierno por el bien de Chile el próximo año. nos quedan 30 segundos. ¿Qué va a pasar con las reformas? Las emblemáticas se van a votar y algunos RN no los veo tan alineados porque lo dijeron en una carta que uno de ellos lo tiene usted, Osandón, en sus filas para la reforma previsional. Está más o menos alineado Chile Vamos, pero al senador Osandón lo veo medio desalineado. Entonces quiero saber cómo ustedes van a enfrentar esa situación o si podría eso echar abajo probablemente una estrategia de lo que ustedes pretendan obtener en reforma previsional. Él está abierto al 3 y 3 y el resto de Chile Vamos o el 6 y 0 o a lo más 4 y 2. No, yo no voy a, O sea, ¿usted yo no voy a entrar. le da lo Mira, mismo o no? parte del problema que ha tenido esta discusión previsional es encerrarse en esto que yo creo que para los chilenos es incomprensible, del 3-3, 4-2, 3-2-1, parece partido de tenis más que reforma previsional. El Ya. senador Sandón, y yo converso constantemente con O él, sea, puede votar va como a quiera, ser, no hay va, problema. no, va a ser institucional. Nosotros conversamos largamente estos temas ¿Qué y significa así ser como en la, institucional? No le entendí eso. y así como en la bancada de diputados, todos estuvieron por una línea en Renovación Nacional, también en la bancada de senadores de Renovación Nacional vamos a fijar posiciones comunes, qué reforma o qué mecanismos son buenas para el futuro y son sustentables y cuáles no. Bien, senador Rodrigo Galilea, presidente de la Renovación Nacional, muchísimas gracias, que tenga una muy buena jornada en este jueves 7 de marzo. Gracias, senador. Un abrazo. Que esté bien, ¿ah? Gracias. Gracias a ustedes, nos Chao. Chao, vemos. chao. Adiós.